Radio Vigía de Todelar 820 AM desde Cartagena, Colombia, presenta Luces para el Alma, programa dedicado a la difusión de la doctrina espírita, producido por el Centro de Estudios Espíritas Juana de Ángelis de Cartagena. Dirección: Víctor Madero Girado. Sus inquietudes son muy importantes. Estamos atentos a sus preguntas y comentarios durante la emisión de este programa Radio Vigía desde Cartagena, Colombia, o escríbanos al correo electrónico programa lucesparaelalma@gmail.com. Muy buenas tardes a todos nuestros radioescuchas, a todas las personas que nos siguen a través del espacio virtual, a todas las personas que han sido fieles a la sintonía de Luces para el Alma durante todos estos años. Agradecemos esta oportunidad de llegar a sus corazones, a sus familias, a sus hogares, con el mensaje espírita, este mensaje renovador, este mensaje que nos da la oportunidad de entender nuestra posición en el mundo, que es trascendental, ya que nosotros somos espíritus inmortales. Este programa está siendo producido por el Centro de Estudios Espíritas Juana de Ángelis, que se encuentra en el barrio Manga, y hoy traemos un tema muy interesante que vamos a desarrollar aquí con nuestro compañero José Cueto, que se llama la codificación espírita. Vamos a desmenuzar un poco este tema para que las personas conozcan, porque hay mucha ignorancia alrededor de lo que es la doctrina espírita, de cuáles son los libros que estudiamos nosotros los espíritas, y es importante ilustrarnos porque cualquier persona que quiera hablar de espiritismo debe leer y conocer, así sea por cultura general, debe conocer en qué libros se basan los espíritas. Muy buenas tardes, José. Muy buenas tardes, Víctor. Buenas tardes a todos nuestros radios oyentes. Es un placer, un gusto para nosotros poder estar aquí debatiendo y tocando temas tan interesantes como lo son los de carácter trascendental, los de índole espiritual. Y hoy, como tú muy bien lo decías, vamos a exponer sobre lo que es la codificación de la doctrina espírita. Una temática que debe ser abarcada con el mayor respeto posible y que debe ser ampliada para que aquellas personas que desconocen o tienen una visión errada de la doctrina espírita puedan comprender el papel crístico, el papel social, el papel espiritual y moral que esta maravillosa doctrina prometida por el Maestro Jesús hace aproximadamente 2000 años debe jugar en la sociedad. Entonces vamos a iniciar hoy con esta temática exponiendo los principios que la doctrina espírita nos ofrece. Comenzamos diciendo que el espiritismo no es obra de ningún hombre. Ninguno puede llamarse el fundador de la doctrina espírita, porque el espiritismo es tan antiguo como la creación. Y eso lo debemos comprender porque se han dado una serie de revelaciones a nivel de nuestro proceso histórico, y necesitamos saber desde dónde vienen todas estas ideas. Dentro de la línea que estudia la doctrina espírita, hablamos primero de Moisés. ¿Qué podríamos comentar de Moisés? Como ya la mayoría de nosotros sabemos, Moisés fue un gran profeta, legislador del pueblo hebreo, y se puede considerar que su filosofía y que toda la moral que él nos trajo, que venía precedida por los grandes guías espirituales de la humanidad, corresponden a la primera revelación divina, que venían a establecer las primeras nociones sobre la justicia, aunque de una manera muy primitiva. Cuando nosotros estudiamos y hacemos un análisis del Antiguo Testamento, percibimos que la política de Moisés o la filosofía de Moisés era basarse en la justicia, aunque aún de una forma un poco muy primitiva. Luego de que Moisés viene, encontramos entonces aproximadamente unos 1500 años después, con la llegada del Maestro Jesús, la filosofía del amor. Entonces pasamos de esa filosofía un poco rígida, austera, un poco aún primaria,
la hemos convertido entonces en una filosofía del amor con el Maestro Jesús. Sí, es muy interesante la propuesta de Moisés porque llega alrededor de una propuesta monoteísta, en el sentido de la creencia en un solo Dios, un Dios que unifica, pero que vemos los resultados históricos de todo este proceso de cómo se manejó la traída de las leyes a la tierra a través de los mandamientos, y que vemos que el pueblo requería todo este proceso para su desarrollo. Más tarde llega Jesús llega, y Él no viene a destruir la ley, como Él mismo plantea, sino que viene a darle un real cumplimiento. Entonces ya no es la idea de un Dios castigador como vemos en el Antiguo Testamento, sino que aparece la idea de un Dios de amor. Y que también se viene a conocer más el trabajo que cada uno debe comenzar a hacer en su interior, que es el trabajo en el alma, el trabajo de la transformación moral que propone Jesús, dejando a un lado cualquier rito, dejando a un lado cualquier consideración de tipo de raza, para que todos nos unamos como hermanos. Ya se está allanando un camino muy bueno para la construcción de una segunda revelación. Completamente de acuerdo. Entonces, para ir ciñéndonos a lo que estamos debatiendo o lo que estamos tratando, vemos entonces en Moisés como la primera gran revelación que el mundo espiritual lega para la humanidad. Es una primera revelación constituida y basada en la justicia. Como tú muy bien lo decías, Víctor, a través de Moisés, el pueblo hebreo empieza a consolidarse como el pueblo monoteísta que nosotros conocemos por noción histórica. A través de Moisés se basan los principios básicos en la sociedad, éticos, morales, en el pueblo hebreo. Sin embargo, era una filosofía aún muy primaria, porque se basaba en la fuerza, muchas veces en la violencia, en un Dios represivo, en un Dios basado en la ira, como lo podemos ver en el Antiguo Testamento. Es así que, como lo mencionaba anteriormente, 1500 años después, viene el Maestro Jesús a modo de segunda revelación, ya entonces a hablarnos sobre la ley del amor, que cada uno de nosotros debe aprender a amarse a sí mismo, amar a su prójimo y amar a Dios por encima de todas las cosas. Entonces vemos en la filosofía de Jesús la segunda gran revelación que el mundo espiritual lega para la humanidad. Sin embargo, dentro de la filosofía del Maestro Jesús, el mismo Maestro Jesús preveía que su mensaje no iba a ser bien comprendido. Al no ser bien comprendido, él preveía que debía haber una tercera revelación que pudiera esclarecer los principios que él había dicho y que por los intereses mezquinos de la humanidad iban a ser maltratados, y al mismo tiempo a decir todas aquellas cosas que no pudo decir dada la condición intelecto-moral que tenía el pueblo hebreo en ese momento. Sí, eso es muy interesante, porque Jesús, al dar toda esta demostración de amor, de cariño, Él no fue el fundador de una religión. Él simplemente trajo un mensaje. Este formato de religión lo hemos colocado nosotros los seres humanos, los hombres aquí en la tierra, debido a nuestros apegos a las situaciones materiales, a la forma, pero Él dejó un fondo, y ese fondo, como vemos, lo dejó velado, aunque a muchos de sus discípulos les hablaba de los misterios, como dice el mismo Evangelio, de los misterios del reino de los cielos. ¿Y qué eran estos misterios? Las verdades espirituales que hoy venimos a conocer a través de la doctrina espírita. Entonces hay un texto muy claro que habla de esta venida de este Consolador, José. Nosotros podemos ver en el Evangelio de San Juan, específicamente en el capítulo 14, versículos 15, 16 y 17 y 26 posteriormente, donde el Maestro Jesús le dice a sus apóstoles, eso fue en la última cena, cuando el Maestro Jesús preveía que había llegado ya su hora, y los apóstoles se encontraban un poco angustiados, temerosos ante la situación que les agobiaba. Y es allí
donde el Maestro Jesús les dice: si me amáis, guardad mis mandamientos, y yo rogaré a mi Padre, y Él os enviará otro Consolador, para que permanezca eternamente con vosotros. El Espíritu de verdad, al que la humanidad aún no puede recibir porque no lo ve ni lo conoce. El Consolador, que es el Santo Espíritu, que mi Padre enviará bajo mi nombre, os enseñará todas las cosas y os hará recordar todo lo que yo os he dicho. En estos versículos del Nuevo Testamento, en el Evangelio de San Juan, nosotros podemos interpretar claramente que el Maestro Jesús les está prometiendo a los apóstoles que habrá de venir un nuevo Consolador. Y aún más dice: el Espíritu de verdad, al que aún no podían ver ni conocer, porque todavía todo lo relacionado con los fenómenos mediúnicos eran desconocidos para el pueblo hebreo. Y al mismo tiempo dice que ese Espíritu de verdad, que iba a presidir al gran Consolador, habría de enseñar todas las cosas, lo cual, como dice Allan Kardec en el Evangelio según el Espiritismo, nos permite a nosotros inferir que Jesús no lo pudo decir todo. Y es lógico pensar eso, ¿cierto, Víctor? Porque el pueblo no se encontraba en las condiciones intelectomorales para poder entenderlo todo. Y lo segundo dice: y os hará recordar todo lo que yo os he dicho. Si Jesús le dice a los apóstoles que este Consolador habría de recordar lo que él habría dicho, es porque Jesús preveía que su mensaje iba a ser denigrado, maltratado por los intereses del mismo hombre. ¿Qué nos permite a nosotros poder inferir al respecto? Que la doctrina espírita, y es lo que plantea la doctrina espírita, es ese Consolador, esa gran tercera revelación de la que el Maestro Jesús nos habla en el Evangelio de San Juan, precedida por el Espíritu de verdad, y que tiene como único fin recordar las enseñanzas del Maestro Jesús y al mismo tiempo exponer todas aquellas cosas que el Maestro Jesús no pudo decir en su momento. Entonces viene la doctrina espírita a hablarnos de unas temáticas tan interesantes, no abarcadas con la profundidad necesaria en la época de Jesús por lo ya sentado, como lo es la inmortalidad del alma, la reencarnación, la comunicabilidad con los espíritus, la pluralidad de mundos habitados, entre otros temas. Sí, porque son muchos apartes del Evangelio donde el Maestro toca estos temas, pero que las limitaciones intelectuales y morales de la época no permitían entender bien todo lo que él quiso decir. Ya que el mismo ser humano en esa época no entendía realmente las ideas universales que están planteadas en el mismo mensaje, la misma buena nueva, como son el amor, la justicia, la paz, sino que el hombre estaba más presto a la organización religiosa, al rito, sin darse cuenta que todos estos principios superiores hacen parte de todas las revelaciones, de todos los sistemas religiosos en el mundo. Saber que eso está en esencia en todo el planeta, estas ideas universales de los valores, y que Jesús las vivenció y también las enseñó al pueblo, es lo que no se entendía en aquella época. Entonces vamos a comprender que Jesús primero no critica a ninguno de los profetas del Antiguo Testamento, sino que promete un nuevo Consolador, que no viene a censurar tampoco a los pioneros de esta o aquella organización religiosa o forma de creer en Dios. Entonces, ¿qué es lo que viene a ser la doctrina espírita? Y vamos a decirlo aquí inmediatamente. Viene a proponer un proceso liberador de las conciencias, a fin de que la visión espiritual del hombre alcance horizontes más altos. Y todo esto se preparó desde antes. ¿Cómo se ve patentizada la venida de este Consolador prometido por Jesús? Eso es una parte que debemos desarrollar ahora, José. ¿Cómo llegó el Consolador? ¿Cómo se concretiza? ¿A través de qué mecanismos para ir saltando muchos siglos más adelante y conocer la realidad, el momento histórico, las situaciones políticas en las cuales aparece el Consolador prometido por Jesús aquí en la tierra? Como ya es sabido por la mayoría de nosotros, después de que el Maestro Jesús desencarna, el apóstol Pedro es el encargado de divulgar y consolidar
el cristianismo en su momento. Luego de Pedro viene Pablo de Tarso, que es considerado como el gran divulgador del cristianismo y el responsable del que el cristianismo sea lo que es hoy en día. Hasta el año 320 aproximadamente los cristianos eran perseguidos y atropellados en sus derechos por el Imperio Romano. Pero luego del año 320, con el emperador Constantino, nosotros vemos que los cristianos pasan entonces ya a jugar un papel importante en el Imperio Romano, sin ser aún la ideología principal del Imperio Romano. Pero solo hasta el año 380 aproximadamente, con el emperador Teodosio, es que nosotros vemos que ya el cristianismo pasa a ser la religión oficial del Imperio Romano. ¿Y qué ocurre a partir de allí, Víctor? A partir de allí vemos entonces una mezcla de todas aquellas concepciones paganas que tenía el Imperio Romano, los intereses mezquinos que habían ahí, y el cristianismo empieza entonces a desviarse de sus premisas originales. ¿Y qué vemos entonces? De aproximadamente el año 380 en adelante, vemos entonces una serie de abusos en nombre de la filosofía de amor del Maestro Jesús. Es entonces cuando vemos las cruzadas, la Inquisición, que realmente son la antítesis de todo lo que el Maestro Jesús nos vino a decir a nosotros. Quiere decir entonces que llegamos a la Edad Media y encontramos una humanidad desesperada, intranquila por los abusos de la religión. Se estaba, digamos, haciendo ya casi que necesario la llegada de ese Consolador. Llega a modo de aliciente el protestantismo con Calvino y con Lutero para tratar de mermar todos esos abusos que se estaban cometiendo en la iglesia, pero solo hasta el siglo XIX es que empieza la luz que el Maestro Jesús había prometido en el Evangelio de San Juan. Y qué no decir también de todas aquellas personas que se desilusionaron de la religión, porque estaban viendo en la misma religión, estaban viendo el poder político, estaban viendo la explotación, estaban viendo también el oscurantismo. Entonces se despierta toda esta idea del ser humano a través del siglo de las luces de buscar la ciencia, de buscar las cosas a través de la explicación de la razón. Y entonces se enfocan más a las situaciones de tipo material, a la ciencia positiva. Todas estas situaciones hacen que se vaya creando todas las propuestas del materialismo y la humanidad corre hacia una nueva visión de la vida, en el sentido de que todo se explica a través de la materia, porque ya el espíritu, al dejarlo a un lado, al dejarlo del lado de la religión, entonces se crean dos violencias, por decirlo así, el espiritualismo y el materialismo por un lado. Entonces, ¿qué papel viene a jugar la doctrina espírita para conciliar estas dos realidades que históricamente ya se estaban dando? La separación de la religión de la ciencia, que en los principios de la humanidad estaban muy, muy unidas. Sí, completamente de acuerdo. Y tú muy bien señalas varios episodios interesantes, en especial en el siglo XVIII, la Revolución Francesa, la Ilustración, el enciclopedismo, que ayudan a la humanidad a abrir su mente. Y el desarrollo de la ciencia, cuando ya nos adentramos en el siglo XIX, con el positivismo, incluso todas las corrientes materialistas, nos ayudan a nosotros a empezar a abrir nuestra mente. En este escenario es donde la doctrina espírita se hace necesaria. ¿Por qué? Porque con esa división que hay entre lo espiritual y lo material, empieza entonces el ser humano a caer en una especie de nadaísmo, donde la gente empieza a no creer en nada, a dudar de la existencia de la vida después de la llamada muerte orgánica. Es precisamente en ese escenario y en el escenario también del desarrollo ideológico y científico en el que la doctrina va a dar sus primeros pininos. Sí, entonces ya estamos entrando, explicando todo este proceso histórico, que todo esto está en los libros de historia, y cuando entramos en un análisis nos damos cuenta que la humanidad comienza a tener una división. Ya no estamos viendo la situación del hombre integral, sino un hombre dividido. Y esto va creando una serie de dudas alrededor del destino de la humanidad. Vamos en el siguiente, después de este corte comercial, a seguir en la conclusión de la llegada del Consolador prometido a la tierra.
El Centro Espírita Juana de Ángelis los invita a sus actividades públicas en Manga, Cuarta Avenida, número 21A, 44, Cartagena de Indias. Los esperamos los martes a las 6:30 p.m. y los sábados a las 5 p.m. o visite nuestra página web www.juanadeangeliscartagena.org. Todas nuestras actividades y servicios son gratuitos. Ahora nos puedes escuchar por www.todelar.com. Ventana Emisoras y escoge Radio Vigía 820 AM. Si usted necesita descubrir un nuevo sentido para su existencia, lo invitamos a escuchar todos los sábados de 12 a 1 de la tarde por esta su emisora Radio Vigía de Todelar, el programa Luces para el Alma, un espacio destinado a su felicidad. Seguimos con nuestro programa Luces para el Alma, hablando hoy sobre una temática bastante interesante como lo es, que es la codificación espírita. Y antes de ir a cortos comerciales, hablábamos un poco sobre los escenarios dados históricos para que la doctrina espírita llegara. Y precisamente fue un 31 de marzo del año 1848, con los llamados fenómenos de Hightsville, unos fenómenos que ocurrieron en Nueva York, exactamente en el condado de Wayne, en la aldea de Hightsville, donde empezaron a ocurrir una serie de fenómenos de índole mediúnico en la casa de la familia Fox. Unos ruidos, unos rappings empezaron a escucharse en esta casa, haciéndole entender a esta familia de que había algo, alguna inteligencia extracorpórea que estaba interfiriendo en la tranquilidad de esta familia. Esta familia, que estaba constituida por una pareja que tenía 3 hijas, Margaret, Catherine y Leah Fox, cuyas jóvenes eran medium, empezaron entonces a identificar que estos ruidos obedecían a una inteligencia. Entonces, a través de un golpe sí, 2 golpes no, empezaron a tener comunicaciones con esta entidad que quería comunicarse. Posteriormente, a través de este tipo de comunicaciones, verificaron que la entidad que se estaba comunicando había sido un vendedor que había vivido en esa casa y que había sido asesinado ahí, cuyo nombre había sido Charles Frostman. Estos fenómenos empezaron a tener un auge importante en los Estados Unidos y se fueron esparciendo de una manera bastante escandalosa. Entonces, los fenómenos de Hightsville, sentaron la partida para que los fenómenos mediúnicos empezaran a tomar un candor diferente. Luego de que todo esto ocurre en los Estados Unidos, estos fenómenos juegan o pasan a jugar un papel preponderante en Europa Occidental, especialmente en Francia. Vemos entonces en Francia, en plena siglo XIX, los fenómenos de las mesas parlantes, las mesas danzantes, donde en especial la clase social alta de Francia empieza a ver todos estos fenómenos mediúnicos con juego, y vemos a las personas reuniéndose para hacer preguntas fatuas como cuándo me voy a casar, cuándo me voy a ganar la lotería, cuándo voy a ser rico, qué tengo que hacer, y todo este tipo de preguntas empiezan a jugar un papel importante, en especial en la clase social alta de Francia. Entonces, en este escenario, con estos fenómenos, es donde la doctrina espírita ya empieza a buscar ese camino que le abriría las puertas a lo que nosotros conocemos hoy en día, que es la doctrina espírita. Es importante decir que toda esta fenomenología no solamente se dio en esta época, sino que desde los principios de la humanidad los espíritus han estado comunicándose, se han dado fenómenos mediúnicos de comunicación espiritual entre los encarnados y los desencarnados. Entonces vemos todos estos fenómenos, los vemos en la misma Biblia, los vemos también en los oráculos de Delfos allá en Grecia, las pitonisas. Todo esto hace parte de la experiencia mediúnica de la misma humanidad, pero que ahora, ya acá en Francia, a través del fenómeno de las mesas parlantes, vamos a ver aquí todo un contexto para la aparición de una doctrina. ¿Qué pasó con estas mesas parlantes?
las personas utilizaban este método para la comunicación con los espíritus y se fueron creando códigos de comunicación a través de ciertos golpes. También en esa misma época aparece la misma tabla Ouija, que hacía parte de las prácticas de diversión de la época, que no se veían con la seriedad necesaria, porque eran simplemente juegos de la época, como vemos hoy juegos en el internet. Allá en esa época se jugaba mucho, pero como toda situación social, como todo fenómeno de masas, siempre hay personas interesadas en conocer el trasfondo de todo. Hay personas con una visión clara de qué hay detrás de todo eso y buscan la explicación. Allí es que aparece la ciencia. Aparece una persona de carácter científico a ver todo esto. Y estas personas se reúnen en casas a preguntar, a hacer preguntas también muy inteligentes. Ya no preguntas de diversión, sino preguntas muy serias. Y estas mesas, a través de estas mesas comienzan a dar respuestas. Todas estas respuestas hacen parte de una serie de cuadernos que muchas personas comienzan a llenar y escribir estas respuestas, hasta que aparecen unos personajes muy interesantes, José, de los cuales podemos hablar, que concretizan y llevan a la editorial todos estos hallazgos. Sí, el personaje más importante que nosotros encontramos en el siglo XIX, responsable de que la doctrina espírita sea lo que es hoy en día, es el señor Allan Kardec. El seudónimo que adquirió el pedagogo francés Hipólito León de Nizar-Ribail. Este gran hombre, pedagogo, que nació un 3 de octubre del año 1804 y que fue instruido en el Instituto de Yverdon en Suiza bajo Johann Heinrich Pestalozzi, que era considerado el mayor de los pedagogos que habían en el siglo XIX y que a su vez había sido instruido por uno de los grandes pensadores en la historia de Francia, como fue Juan Jacobo Rousseau. En este escenario, este señor se fue preparando, se fue instruyendo, fue aprendiendo a hablar varios idiomas, empezó a manejar las ciencias, empezó a manejar también lo relacionado al lenguaje y la pedagogía. Es así que Allan Kardec, en el año aproximadamente de 1854, a la edad de 50 años, escucha por primera vez los fenómenos asociados a las mesas parlantes. Y un año después, en el año 1855, cuando es invitado a la casa de la señora Playmason, oficialmente presencia por primera vez un fenómeno mediúnico de índole inteligente. Y es a partir de allí, del año 1855, que este hombre dice, aquí está ocurriendo algo extraño. Porque ¿cómo era posible que una mesa, cómo era posible que unos ruidos obedecieran a ciertas preguntas inteligentes? Esto lo llevó a él, de una manera lógica, a pensar de que había algo extracorpóreo que estaba obedeciendo a eso. Porque si hubiese sido magnetismo, las respuestas no hubiesen sido inteligentes. Entonces este hombre, a través de todas estas respuestas inteligentes que se le iban ofreciendo, a través de todas estas preguntas, vio que había todo un mundo desconocido. Y es así donde, a través de una dinámica bastante interesante de preguntas y respuestas, él empieza a ir construyendo toda una filosofía bastante amplia, que vendría a consolidar lo que es la doctrina espírita, o a lo sumo, el consolador prometido por el Maestro Jesús hace 2000 años. Sí, es muy interesante ver esto porque todo el círculo científico intelectual de París, que era la ciudad luz en aquella época, era el epicentro mundial de la intelectualidad, comienza toda una serie de cartas a mandarse a diferentes países de personas que ya estaban también vivenciando estos fenómenos y que lo hacían de una manera muy, muy oculta, ¿sí? Pero que les dieron, Kardec les dio la fuerza, Hipólito León de Nizar-Ribail les dio la fuerza para que ellos comenzaran a mostrar sus cuadernillos, comenzaran a mostrar sus hallazgos alrededor de las mesas parlantes, y Kardec reúne muchos de estos cuadernillos y comienza a estudiar las respuestas, comienza a estudiar los temas de los cuales trata. Entonces toda esta visión enciclopedista de Allan Kardec, de este Hipólito, comenzó
a jugar un papel muy importante, porque un hombre estructurado requería esta gran tarea, un hombre que podría darle la organización por temas, y ahí es que viene la palabra, comienza a aparecer la palabra codificación, que es el tema del día de hoy, porque se necesitaba de alguien con conocimiento de diferentes idiomas, conocimiento de diferentes materias, que eso lo permitía el enciclopedismo, porque la enciclopedia reunió un conocimiento muy integral sobre toda la experiencia del ser humano. Todo esto se concretizó a través del trabajo de Kardec, que tomó todos estos cuadernillos y comenzó a hacer preguntas a los espíritus, porque ya descubrió que detrás de estas mesas existían inteligencias extracorporales, y allí fue que comenzó la doctrina espírita. Sí, a través de toda una metodología, de un método, de todo un orden, porque él era un pedagogo, duró aproximadamente 2 años en esta dialéctica, preguntas y respuestas con los diferentes espíritus con los que tuvo contacto. Y es así que 2 años después de tener esta experiencia, como lo mencioné, en la casa de la señora Playmason, el 18 de abril del año 1857, en la Galería de Orleans, en la librería de Entú específicamente, sale a la luz el Libro de los Espíritus. A partir del 18 de abril del año 1857 se hace realidad, se hace factible, se materializa la promesa que el Maestro Jesús había hecho a sus apóstoles de que habría de enviar un Consolador, que vendría a ser la tercera revelación. Entonces, a partir del 18 de abril, con la publicación del Libro de los Espíritus, que es el primer libro base de la codificación espírita, empieza toda una doctrina maravillosa, interesante, que tiene como único objetivo venir a ayudarnos a nosotros a reformarnos y a transformarnos moralmente. Y aquí enseguida podemos definir o dejar claro lo que el mismo maestro Allan Kardec nos dice en el Libro de los Espíritus. ¿Qué es la doctrina espírita entonces? Pues vimos un poco cómo se dio el escenario, cuáles fueron las condiciones para que la doctrina espírita llegara, pero a lo sumo, ¿qué es la doctrina espírita? Y Allan Kardec la define en el Libro de los Espíritus como la ciencia que se encarga del origen, naturaleza de los espíritus y de la relación de estos con el mundo corpóreo. Sí, es interesante ver que con la aparición del Libro de los Espíritus, primero apareció con unas 501 preguntas en su primera edición, pero luego se lanzaron 1019 preguntas de todo el estudio general que se hizo. Este es un libro muy importante para nosotros los espíritas, porque contiene, entre otras cosas, todos los principios de la doctrina espírita. Dios, las causas primeras, la naturaleza de los espíritus y sus relaciones con nosotros, las leyes morales, la vida presente, la vida futura, el porvenir de la humanidad. Todo esto lo organiza en sus 4 libros básicos. Este es un libro que está organizado internamente de 4 libros sobre estos temas y que nos ayudan a entender, porque es un libro de fácil lectura en el cual nos podemos acercar y nos vamos a dar cuenta de toda la estructura filosófica, científica y moral que trae, que son los 3 fundamentos de la doctrina espírita, y del cual vamos a dimanan los otros libros de la codificación. Así es, y como tú muy bien lo decías, este Libro de los Espíritus a su vez se encuentra constituido o dividido por 4 libros más. El libro primero, que es de las causas primeras, que posteriormente en el año 1869 iría a ser expandido a través de otra obra que nosotros conocemos como la Génesis. El segundo libro, que es El mundo espírita de los espíritus, que vendría a ser 4 años después, en 1861, ampliado a través de otra gran obra que es conocida como el Libro de los Mediums. El libro tercero, correspondiente a las leyes morales, que vendría a ser ampliado en el año 1864 con el Evangelio según el Espiritismo, y finalmente con el libro cuarto, Esperanzas y Consuelos, que vendría a ser ampliado en el año 1865 con la obra El cielo y el infierno. Con estas 5 obras se complementa toda la codificación espírita y hay todo un mundo que en su momento era desconocido para la humanidad. Entonces vemos cuestiones importantes.
En el libro primero vemos todas las cuestiones relacionadas al origen del universo, al origen del mundo, al origen de los espíritus, de la materia. En el libro segundo vemos todo lo relacionado a la fenomenología, a todo lo relacionado a la mediunidad, cómo se deben operar estos fenómenos, cómo se debe llevar a cabo esta práctica para no caer en obsesiones y perturbaciones. En el libro tercero vemos toda la filosofía del Maestro Jesús, ¿cierto?, explicada bajo la enseñanza de los espíritus superiores. Y en el libro cuarto, relacionado a las esperanzas y consuelo, vemos todo relacionado al futuro y al porvenir de la humanidad. Quiere decir que dentro de esta codificación lo que vemos es la filosofía del Maestro Jesús ampliada, dilucidada de una forma más clara, ya sin alegorías, sino hablando tajantemente, de una forma diáfana como debe ser, ayudándonos a nosotros de esa forma a ampliar la concepción que tenemos sobre la inmortalidad y sobre la vida después de la llamada muerte orgánica. Sí, es muy interesante toda la propuesta de la cual hablas, José, y entender que es una codificación porque es un sistema organizado y que para estudiarlo tenemos que estudiarlo de una manera sistematizada. Un espírita no solamente estudia la filosofía, porque espiritismo, que es solo filosofía, es simplemente una propuesta, termina siendo una propuesta hueca. Sí, una ideología simplemente. Espiritismo, que solamente es ciencia, al dedicarnos solamente a hablar de fenómenos, llegaría la persona simplemente a ver, descubrir o ver fenómenos en la vida y leyes. Y un espiritismo que solamente es moral sería simplemente el manejo de los sentimientos. O de una religión más. Entonces, por eso la doctrina espírita tiene este triple aspecto: ciencia, filosofía y moral, porque a través de la filosofía entendemos el porqué de la vida, el por qué estamos aquí, el por qué sufrimos, el porqué de las diferencias sociales, el porqué de la felicidad, el porqué de las desigualdades. Y todos son preguntas que los grandes filósofos de la humanidad se han hecho durante toda la vigencia de la humanidad. Pero si vemos si vemos la ciencia, comenzamos a descubrir todas las leyes que rigen este mundo. Apoyamos las leyes naturales descubiertas por la ciencia hasta ahora, y otras de índole espiritual que la ciencia en estos momentos está en proceso también de descubrir. Y más estas leyes que rigen las relaciones entre un mundo material y un mundo espiritual, con el cual siempre nos complementamos. Este mundo espiritual que es nuestro mundo originario, que es nuestro primer hogar. Y la parte moral, que son las consecuencias de todos los actos, de todas las situaciones que vivimos. Por lo tanto, a través de la filosofía, la ciencia, vamos a las consecuencias morales, que es podríamos decir que es todo el resumen práctico de todo lo que vivimos aquí en la tierra. Por eso la gran propuesta final de la doctrina espírita, cuando dice que fuera de la caridad no hay salvación, diciéndonos que podemos trabajar la filosofía, podemos trabajar la ciencia, pero que todo debemos tenerle un sentido moral en la vida para trascender. Y no es más esto que el mismo cristianismo, porque Jesús, eso es lo que finalmente propone, la transformación moral del ser humano. Sí, completamente. Y aquí ya nos vamos adentrando sobre las repercusiones que tiene la doctrina espírita en la sociedad. Y como lo hemos venido ya recalcando, la doctrina espírita tiene como único objetivo el ayudar en la transformación moral de la sociedad. Sobre todo en pleno siglo XXI, donde vemos una crisis ético-moral en la sociedad, donde vemos una decadencia en los valores. La doctrina espírita juega ese papel importante, invitándonos a nosotros que asumamos la responsabilidad existencial de transformarnos nosotros y de ayudar a aquellos hermanos que se encuentran aún necesitados. Bueno, vamos a un corte de comercial. No olviden llamarnos al número 692-7171, donde podremos responder a todas sus inquietudes. Desde
sea con dos corazones. Quien aprende a abrir la mano por solidaridad, termina abriendo el corazón por amor. Es la razón de ser de la Fundación Remanso de Amor, obra social que protege y educa a niños, adolescentes, adultos, gestantes, lactantes, en situación de vulnerabilidad social y económica de Cartagena de Indias, Colombia. Conócenos a través de www.fundacionremansodeamor.org. El mundo sea mi hogar, en mi remanso de amor. Nos puedes escuchar por www.todelar.com. Ventana Emisoras y escoge Radio Vigía 820 AM. Si usted necesita descubrir un nuevo sentido para su existencia, lo invitamos a escuchar todos los sábados de 12 a 1 de la tarde por esta su emisora Radio Vigía de Todelar, el programa Luces para el Alma, un espacio destinado a su felicidad. Seguimos con nuestro programa Luces para el Alma, ampliando todos estos conocimientos que la doctrina espírita nos ofrece. Y en ese sentido encontramos grandes personajes que han corroborado los fenómenos mediúnicos en los cuales se soportó en un principio la doctrina espírita. Digo en un principio porque hoy en día estamos más preocupados y estamos más centrados en las consecuencias morales que esta maravillosa doctrina nos ofrece. Encontramos así entonces en el siglo XIX a personajes como Charles Darwin, que habló sobre la selección natural, pero que ajenamente a él, porque Charles Darwin naturalmente no era espiritualista, encontramos otro señor como Alfred Russel Wallace, que sí era simpatizante de la doctrina espírita y desarrolló importantes teorías junto a Darwin sobre el origen de las especies. Encontramos también a Camilo Flammarion, que fue director del laboratorio astronómico en Francia. Encontramos también a Sir William Crookes, que descubrió el radio, y encontramos así a otros grandes personajes, César el Hombroso, que ayudaron mucho en la construcción, digamos, o en darle soporte a lo que la doctrina espírita nos planteaba. Sí, todos estos personajes han traído luz al mundo y que también se interesaron por todo este estudio de la doctrina espírita. La doctrina espírita es una gran desconocida. Y nosotros los espíritas a través de todos estos programas estamos tratando de divulgar todo este mensaje para que las personas se acerquen, conozcan la doctrina espírita y puedan las personas superar tantos miedos, tanta incredulidad, pero también tantas supersticiones, ¿sí? Tantos mitos, tantas leyendas que se forman. Porque muchas personas creen en lo sobrenatural y realmente la palabra sobrenatural para nosotros los espíritas no existe. Todos los fenómenos que se dan aquí en el mundo tienen una explicación. Aunque la ciencia oficial no haya alcanzado a darle la respuesta, está en su búsqueda. Pero todo parte de unas leyes divinas. Leyes divinas que se pueden dividir en unas leyes de tipo moral y unas leyes de tipo físico. Pero toda fenomenología que se da obedece a una ley. Y esa ley hace parte de un equilibrio. Por lo tanto, todo lo que acontece tiene una lógica. Y esa lógica ilumina la conciencia, ilumina a la razón. Y muchas personas están esperando respuestas a tantas dudas que tienen y que esas respuestas armonicen con sus necesidades intelectuales. Y buscamos a muchas personas que están en esas búsquedas y encontramos que la doctrina espírita puede ofrecerles ese alimento que requieren, porque quieren salir del misticismo, quieren vivir una vida espiritual, una vida positiva, una vida donde haya una verdadera alianza entre lo espiritual, entre la religión y la ciencia. Y en la doctrina espírita encontramos dicha alianza. ¿Tenemos alguna pregunta al aire, Luis? Bueno, entonces seguimos con nuestro programa. No se olviden llamarnos al
7171, donde estamos desarrollando hoy este tema que se llama la codificación espírita. 692-7171. Muy bien, Víctor. Creo que se han sentado las bases de cómo la doctrina espírita llegó, cómo está jugando un papel importante en el desarrollo moral de la sociedad. Y es importante lo que tú citabas, el hecho de que la doctrina espírita nos va alejando de la superstición en la que especialmente la sociedad en la que nos encontramos se encuentra sumida. ¿Por qué? Porque se fundamenta en hechos concretos, hechos lógicos, bajo la razón, y obedece a unas leyes morales, unas leyes divinas creadas por el Padre Celestial, que es nuestro creador, la inteligencia suprema, que le da un orden a todo lo que existe en el universo. Por eso, muy bien, el maestro Allan Kardec, cuando ubicó en el libro tercero del libro de los espíritus, las leyes morales, decía muy bien, preguntaba a los espíritus y los espíritus le respondían a él, que nosotros, para ser felices, lo que tenemos que hacer es obedecer a aquellas leyes divinas que Dios ha hecho para cada uno de nosotros. Y eso fue precisamente lo que hizo el Maestro Jesús cuando vino aquí a la tierra. Vino a enseñarnos a nosotros cuáles eran esas leyes morales y cómo nosotros debíamos someternos a esas leyes. Lo interesante de la doctrina espírita, lo maravilloso de la doctrina espírita es que nos está invitando a que transformemos nuestras vidas. Y transformar nuestras vidas implica que vayamos en búsqueda de la verdad y de la felicidad, teniendo siempre como ícono al Maestro Jesús. Eso es importante que los que nos están oyendo lo tengan claro. La doctrina espírita es una doctrina netamente cristiana, porque considera que todos sus principios se encuentran sustentados en el mensaje del Maestro Jesús. Quiere decir que somos ante todo cristianos, pero que a través de otros componentes que no fueron desarrollados en su momento por la humanidad, viene a ampliarnos el conocimiento. Por eso se soporta en el ámbito científico y en el ámbito filosófico. Quiere decir que a todo lo que nosotros propendemos, por todo lo que nosotros trabajamos, tiene un sustento lógico, racional. ¿Por qué? Porque va de la mano de la ciencia y de la filosofía. Sí, esto es muy interesante, y entender también que todas las ideas espíritas están en el aire. Las sentimos en el aire en estos momentos porque, por ejemplo, creemos en Dios, pero creemos en un Dios que no es antropomorfo, que no tiene figura de hombre, sino que es la inteligencia suprema, la causa primera de todas las cosas. Entonces, es el Dios de todos los seres humanos en el universo, es el Dios de todas las religiones, es el Dios que no se viste con X camiseta, es un Dios para todos. Y es un Dios que es amor, que es justicia, es un Dios, el Dios que propuso Jesús, el Dios Padre. Creemos en la existencia de los espíritus, y los espíritus no son más que nosotros mismos, fuera del cuerpo físico, que siguen viviendo, que siguen existiendo, y que todos van en su proceso evolutivo, van hacia el Padre Celestial. O sea que somos seres perfectibles, somos proyectos en proceso. Todos cada día vamos transformando nuestras vidas hacia mejor, a través de los conocimientos de la intelectualidad, pero también a través de la moralidad. Por eso es importante que trabajemos la razón y el sentimiento, que somos inmortales, que seguimos existiendo y que podemos, los que ya partieron, que vivieron aquí en la tierra, desde el otro lado de la vida, porque la vida es un continuum, ellos nos siguen brindando informaciones a que nos tocan la razón, pero también informaciones que nos tocan el sentimiento por las leyes de la solidaridad que vivimos también aquí como encarnados en la tierra. Todos estos son hechos naturales que las diferentes religiones a través de la historia de las cuales nos han hablado, y que estos seres los han llamado de diferentes maneras. Hoy la gente habla de los ángeles. Cambiemos la palabra ángeles por espíritus y tendremos los mismos contenidos. Pero no de una manera fantasiosa ni milagrera, sino acorde a la evolución que cada quien ha luchado y ha trabajado.
Por eso Dios no regala nada. Dios nos da oportunidades a cada uno de nosotros y a través de nuestro propio trabajo nos conquistamos a nosotros mismos, conquistamos nuestra evolución. Y Dios nos ha entregado una serie de mundos a través de los cuales nosotros vamos a ir evolucionando y vamos a ir creciendo porque somos obras inacabadas y también vamos ayudando al mismo Creador en su obra. Entonces, a través de cada uno de estos principios, de la ley de causa y efecto, que también es una ley natural, entendemos que todo acto negativo practicado hacia otro tiene unas repercusiones hacia nosotros mismos. Los principios del mismo Evangelio, cuando Jesús dice a cada uno según sus obras, los vemos aquí patentizados. ¿No es esto una idea universal, José? ¿No es una idea para que todos compartimos cada día? Sí, completamente de acuerdo. Por eso la invitación va dirigida tanto a espíritas como no espíritas. Tenemos la gran oportunidad de tener esta doctrina en el pleno siglo XXI y la invitación es a que la estudiemos. Aquellas personas que tal vez tengan una concepción errada de lo que es esta doctrina, aquellas personas que no se hayan dado la tarea de estudiarla, de comprenderla, de estudiar sus obras bases, las invitamos a que se den la oportunidad de leer las obras básicas que sintetizan lo que es la codificación espírita y que solo después de que hagan un estudio lógico, razonado de esto, puedan opinar y pensar lo que esta maravillosa doctrina nos ofrece. Por ejemplo, el Evangelio según el Espiritismo es un libro sustentado netamente en la espiritualidad, en el desarrollo de nuestros valores, en el desarrollo de nosotros como espíritus inmortales. Yo pienso que, dadas todas las explicaciones oportunas sobre lo que es la doctrina espírita, sobre lo que es la codificación, no queda sino invitar a todos a que estudiemos y ante todo para que pongamos en práctica esto, porque tú muy bien lo decías en un principio, al final de cuentas no es lo más importante ser espírita, lo más importante es poner en práctica las enseñanzas que el Maestro Jesús nos legó hace 2000 años. Sí, para las personas interesadas en conocer estas obras básicas pueden escribirnos al programa Luces para el Alma @gmail.com, programa Luces para el Alma @gmail.com, donde podemos adjuntarle vía PDF, podemos adjuntarle todas las obras básicas para que vayan conociendo, vayan ilustrándose, y si quieren comenzar estudios, conocer mucho más, pueden visitar a los centros espíritas de todas las ciudades de Colombia, donde se encuentran, visitando a www.confecol.org. Allí pueden encontrar todas las federaciones espíritas de Colombia y los centros espíritas afiliados, los días de reuniones, los lugares donde pueden asistir. Aquí en Cartagena nos pueden visitar en el barrio Manga, número 2332, calle Cuarta, donde pueden asistir a todas las conferencias públicas que desarrollamos. Entonces tenemos muchos compromisos para desarrollar nuestra tarea. Vamos todos a ser mejores, conozcamos la codificación espírita, conozcamos el mensaje renovador de la doctrina espírita cada día para ser más felices. Así es, entonces los invitamos a nuestra casa espírita Juana de Ángeles, ubicada en el barrio Manga, en la Cuarta Avenida, para que asistan a las diferentes tareas que nosotros tenemos los días martes con las charlas públicas, los días miércoles con el estudio que estamos efectuando en estos momentos de una obra de nuestra mentora Juana de Ángeles, y el día sábado, hoy a las 5 de la tarde, con el estudio de 2 obras importantes de la codificación, el Libro de los Espíritus y el Evangelio según el Espiritismo, a las 5 de la tarde. Entonces agradecemos a todos la atención prestada y nos veremos el próximo sábado con nuestro programa Luces para el Alma. Muy buenas tardes. Radio Vigía presentó Luces para el Alma, programa del Centro de Estudios Espíritas Juana de Ángeles de Cartagena, bajo la dirección de Víctor Madero Girado. Escríbanos al correo electrónico programa lucesparaalalma@gmail.com. Los esperamos el próximo sábado a las 12 del mediodía para una nueva edición en vivo de Luces para el Alma.
Radio Vigía de Todelar 820 AM desde Cartagena, Colombia, presenta Luces para el Alma, programa dedicado a la difusión de la doctrina espírita, producido por el Centro de Estudios Espíritas Juana de Ángelis de Cartagena. Dirección: Víctor Madero Girado. Sus inquietudes son muy importantes. Estamos atentos a sus preguntas y comentarios durante la emisión de este programa Radio Vigía desde Cartagena, Colombia, o escríbanos al correo electrónico programa lucesparaelalma@gmail.com. Muy buenas tardes a todos nuestros radioescuchas, a todas las personas que nos siguen a través del espacio virtual, a todas las personas que han sido fieles a la sintonía de Luces para el Alma durante todos estos años. Agradecemos esta oportunidad de llegar a sus corazones, a sus familias, a sus hogares, con el mensaje espírita, este mensaje renovador, este mensaje... o tienen una visión errada de la doctrina espírita, puedan comprender el papel crístico, el papel social, el papel espiritual y moral que esta maravillosa doctrina prometida por el Maestro Jesús hace aproximadamente 2000 años debe jugar en la sociedad. Entonces vamos a iniciar hoy con esta temática exponiendo los principios que la doctrina espírita nos ofrece. Comenzamos diciendo que el espiritismo no es obra de ningún hombre. Ninguno puede llamarse el fundador de la doctrina espírita, porque el espiritismo es tan antiguo como la creación. Y eso lo debemos comprender porque se han dado una serie de revelaciones a nivel de nuestro proceso histórico y necesitamos saber desde dónde vienen todas estas ideas. Dentro de la línea que estudia la doctrina espírita, hablamos primero de Moisés. ¿Qué podríamos comentar de Moisés? Como ya la mayoría de nosotros sabemos, Moisés fue un gran profeta, legislador del pueblo hebreo y se puede considerar que su filosofía y que toda la moral que él nos trajo, que venía precedida por los grandes guías espirituales de la humanidad, corresponden a la primera revelación divina, que venían a establecer las primeras nociones sobre la justicia, aunque de una manera muy... de amor. Y que también se viene a conocer más el trabajo que cada uno debe comenzar a hacer en su interior, que es el trabajo en el alma, el trabajo de la transformación moral que propone Jesús, dejando a un lado cualquier rito, dejando a un lado cualquier consideración de tipo de raza, para que todos nos unamos como hermanos. Ya se está allanando un camino muy bueno para la construcción de una segunda revelación. Completamente de acuerdo. Entonces, para ir ciñéndonos a lo que estamos debatiendo o lo que estamos tratando, vemos entonces en Moisés como la primera gran revelación que el mundo espiritual lega para la humanidad. Es una primera revelación constituida y basada en la justicia. Como tú muy bien lo decías, Víctor, a través de Moisés, el pueblo hebreo empieza a consolidarse como el pueblo monoteísta que nosotros conocemos por noción histórica. A través de Moisés se basan los principios básicos en la sociedad, éticos, morales, en el pueblo hebreo. Sin embargo, era una filosofía aún muy primaria porque se basaba en la fuerza, muchas veces en la violencia, en un Dios represivo, en un Dios basado en la ira, como lo podemos ver en el Antiguo Testamento. Primitiva. Cuando nosotros estudiamos y hacemos un análisis del Antiguo Testamento, percibimos que la política de Moisés o la filosofía de Moisés era basarse en la justicia, aunque aún de una forma un poco muy primitiva. Luego de que Moisés viene, encontramos entonces aproximadamente unos 1500 años después, con la llegada del Maestro Jesús, la filosofía del amor. Entonces pasamos de esa filosofía un poco rígida, austera, un poco aún primaria,
la hemos convertido entonces en una filosofía del amor con el Maestro Jesús. Sí, es muy interesante la propuesta de Moisés porque llega alrededor de una propuesta monoteísta, en el sentido de la creencia en un solo Dios, un Dios que unifica, pero que vemos los resultados históricos de todo este proceso de cómo se manejó la traída de las leyes a la tierra a través de los mandamientos, y que vemos que el pueblo requería todo este proceso para su desarrollo. Más tarde llega Jesús llega, y Él no viene a destruir la ley, como Él mismo plantea, sino que viene a darle un real cumplimiento. Entonces ya no es la idea de un Dios castigador como vemos en el Antiguo Testamento, sino que aparece la idea de un Dios que nos da la oportunidad de entender nuestra posición en el mundo, que es trascendental, ya que nosotros somos espíritus inmortales. Este programa está siendo producido por el Centro de Estudios Espíritas Juana de Ángeles, que se encuentra en el barrio Manga. Y hoy traemos un tema muy interesante que vamos a desarrollar aquí con nuestro compañero José Cueto, que se llama la codificación espírita. Vamos a desmenuzar un poco este tema para que las personas conozcan, porque hay mucha ignorancia alrededor de lo que es la doctrina espírita, de cuáles son los libros que estudiamos nosotros los espíritas, y es importante ilustrarnos porque cualquier persona que quiera hablar de espiritismo debe leer y conocer, así sea por cultura general, debe conocer en qué libros se basan los espíritas. Muy buenas tardes, José. Muy buenas tardes, Víctor. Buenas tardes a todos nuestros radios oyentes. Es un placer, un gusto para nosotros poder estar aquí debatiendo y tocando temas tan interesantes como lo son los de carácter trascendental, los de índole espiritual. Y hoy, como tú muy bien lo decías, vamos a exponer sobre lo que es la codificación de la doctrina espírita, una temática que debe ser abarcada con el mayor respeto posible y que debe ser ampliada para que aquellas personas que desconocen